Listo. Entonces, eh, hoy concluimos lo que es el prólogo al libro de Apocalipsis con los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Ya luego empezaremos lo que es más formalmente eh, la epístola apocalíptica y el contenido de la visión de Juan y todo lo que viene con eso. Pero antes están dos versículos muy importantes y espero nos alcance el tiempo para hablar de todo lo que quiero hablar de estos dos versículos. Pero lo más importante de estos dos versículos es entender que Él viene. Versículo 7. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene. Ya vimos de que este mensaje es acerca de Jesús, el Mesías victorioso, el Mesías conquistador. La vez pasada hablamos de esto de la segunda venida. Jesús, cuando viene al mundo y cumple su obra, cumple la obra redentora que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía un plan de redención increíblemente enorme. Vimos un poco de Isaías 49 y que la obra del Mesías no iba a ser algo limitado simplemente al pueblo étnico judío o israelita, porque él iba a lograr una victoria tan grande que sería un desperdicio si se limitara a un pueblo étnico pequeñito. Es una victoria para todas las naciones. Cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos las profecías del Mesías que viene, ya sea tipológicas o predicciones literales respecto a la vida del Mesías, su carácter, su obra. Si por ejemplo comparamos Isaías 40 y 55, que es el libro que se llama el libro de la consolación, e Isaías 56 al 66, vemos los 40 y 55 en el libro de consolación todo el tema del siervo de Dios, el siervo de Jehová, el siervo de Yahweh, que tiene una misión que tiene que cumplir para redimir. Y concluimos con Isaías 53, la obra sacrificial del siervo de Jehová para poder lograr la gran redención, y luego tenemos una nueva creación y un pacto eterno. Pero ya en el libro del rey vemos a un Mesías victorioso, un Mesías que conquista, un Mesías que pone a sus enemigos por estrada de sus pies, que hace justicia, que acaba con las naciones paganas, con sus ídolos. Y esa es la expectativa judía. Cuando estamos en el primer siglo, tenemos la expectativa de un rey poderoso que va a venir y que va a matar a los romanos, que nos va a liberar de la opresión de los poderes gentiles que son abominables a Dios y nos va a recompensar por nuestra fidelidad. Cuando Jesús viene, Él viene a cumplir la obra de Dios, viene a cumplir el libro de consolación. Y no lo limitemos al libro de consolación porque es mucho más grande que eso, pero Él viene a hacer eso. Cronológicamente, en el Antiguo Testamento vamos a ver cosas que no se separaban. Si veíamos la vida sacrificial de este siervo y su conquista como prácticamente para momentos históricos que suceden básicamente de un día para otro. Es un poco exagerado, pero algo así. No es algo que uno diría, vino como siervo, sufrió en la cruz, resucitó en medio de la historia, que es lo que nadie esperaba. Y su victoria, su conquista, su redención, es la de un pueblo.
¿Quién es ese pueblo? Todas las personas que por fe en Él son contadas como hijos de Dios. Todas aquellas que son justificadas, todas aquellas que por fe reciben el don de la salvación. Pero eso no se limitaba simplemente al primer siglo o al segundo siglo. Ya vamos en el siglo XXI y vemos que la redención de Jesús fue tan grande que incluso en nuestro tiempo no se ha terminado. Lo que Él sea que haya logrado, aquí lo está realizando a lo largo de la historia. Puede que venga en 10 años, puede que venga en 5 años, puede que venga en un año, puede que venga en 5 meses, puede que venga en 10.000 años o incluso más. No creo que sería exagerado decir que, aunque tenemos una mente muy apocalíptica, realmente no sabemos cuándo vuelve. Muchos de los acercamientos interpretativos dicen, cuando Jesús termina, bueno, esto es doctrina, ¿no? Cuando Jesús termina su obra, Él regresa. En algún punto de la historia indeterminado, Él vuelve. Acá Él asciende y acá Él vuelve. Esa es la esperanza, que Él volverá. No sabemos cuándo. Hay personas que dicen que hay señales de su venida, hay personas que dicen va a venir solo en el cielo y luego va a arrebatar a su pueblo y luego se los va a llevar por 7 años mientras pasa algo que es la gran tribulación y luego va a volver otra vez. Entonces hay 3 venidas. Pero la más importante y la que todos llamamos la segunda venida es cuando vuelve físicamente y establece su reino, trae la nueva creación y trae la consumación de toda su obra. Ya aquí ya todo lo que logró, ya lo logró, todo lo que cumplió, ya lo cumplió, y acá simplemente viene a sentarse en el trono, juzgar a las naciones, traer nueva creación, descanso y alivio a los que por fe en Él han sido parte de su pueblo, y a los que lo rechazaron y se rebelaron contra Él, les viene el juicio eterno. Eso es Apocalipsis 20 y todavía nos falta un montón de tiempo para eso. Cuando decimos que viene, y ya hablamos de los acercamientos interpretativos, cuando hablamos del futurista, cuando hablamos del historicista, cuando hablamos del idealista, estamos hablando de esta última segunda venida en el futuro. Algunos de nuevo tienen una venida 1.5, no sé cómo ponerla, pero hablamos de este hecho y a esto es a lo que hace referencia. Cuando hablamos del preterista, el preterista dice, este venir es acá en medio de la historia para juzgar, no físicamente, sino utilizando en este caso el Imperio Romano, para acabar con Jerusalén, acabar con el templo, completar su divorcio con la comunidad del Antiguo Pacto y traer de una forma más realizada el reino de Dios de lo que todas las personas creen acá. ¿Por qué? Porque si nuestra esperanza está solo en el futuro y el reino, aunque ha sido inaugurado espiritualmente, que es lo que los idealistas, y yo digo tal vez historicistas, creerían, los futuristas no. Para los futuristas el reino no está acá, de ninguna forma, ni espiritualmente. Si el reino acá se establece para los futuristas, acá de una forma espiritual para los idealistas e historicistas, el reino está acá, pero no todavía. Acá decimos, ya llegaron muchas cosas que para el preterista en este momento, y lo que el libro de Apocalipsis nos va a narrar, es la llegada de muchas cosas que para estos 3 están muy lejos. Pero a medida que vayamos a lo largo del libro, veremos esas diferencias. Solo es como la primera distinción que quería hacer respecto a este pasaje. La segunda es, ya vimos, estos son acercamientos interpretativos al libro de Apocalipsis, estos 4. Ahora vamos a ver diferencias
entre la gente que interpreta este pasaje literalmente, que suele ser la más simple de todas. Y recordemos que hablamos literalmente no de que interpretan el texto de una forma de acuerdo a su género y las imágenes y los símbolos que nos da, sino lo que dice es, ya vemos que hasta ahora y hasta este momento no hemos interpretado el libro de forma, entre comillas, literal. Es decir, lo que dice es, no creemos que hay 7 Espíritus Santos, sino que esto es un símbolo. No creemos que el tiempo está cerca, necesariamente es algo literal que va a pasar en cualquier momento. Y seguimos con ese lenguaje simbólico. Es decir, que para muchos esto, Él viene con las nubes, es literal. Cuando Él viene, va a estar entre las nubes. Acá está Jesús en su segunda venida, va a venir entre las nubes y todo ojo lo verá. ¿Cómo? No sabemos, porque es muy, muy, muy difícil entender cómo una persona va a poder ver a Jesús en el cielo, a este lado del mundo, y una persona en Australia va a poder verlo en ese mismo momento en las nubes, a menos que afirmemos que Jesús se puede multiplicar, algo así. Porque sabemos que el mundo es esférico, sabemos que no es plano, espero, y si creen que es plano, está bien, no es lo más relevante acá. Pero si decimos que literalmente Él viene en las nubes y todo ojo lo verá, eso quiere decir que Jesús se va a multiplicar. Porque no hay forma de que una persona lo vea en Israel, en Colombia y en Australia al mismo tiempo mirando las nubes. En un lado va a ser de día, en el otro lado va a ser de noche. No vamos a estar mirando las mismas nubes. Y si desciende, como estas personas van a decir literalmente, en el Monte de los Olivos, es aún más improbable que una persona en Colombia pueda verlo, a menos que el Monte de los Olivos también exista en Colombia. Y si lo ven en Colombia, no es muy probable que lo vean en un país alrededor de Colombia, porque hay mucho territorio entre lo uno y lo otro. Y si es un ser humano como nosotros y no un gigante, la única forma de verlo es con un telescopio. Y si no todos tenemos un telescopio, es muy difícil entender cómo todo ojo lo verá. A menos que de nuevo vaya a haber una cosa loquísima y una capacidad superhumana de zoom biológico y un montón de cosas cambien y tal vez la Tierra sí se aplana y solo tengamos que ver todos arriba, o Él aplane la Tierra. Parece simple decir, claro, Él va a estar en las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. El literal, que no puedo interpretar nada literalmente porque vemos que eso está lleno de símbolos. Hasta el versículo 6 va a decir acá sí es literal. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Eso es tan cierto como que el agua moja, como que Dios es, como que Jesús es Dios, etc. Y acá es donde tenemos que empezar a hacernos preguntas, porque nos dice no solo todo ojo lo verá, sino aún los que lo traspasaron. Si decimos que esto es totalmente literal, y esto es totalmente literal, esto tendría que ser totalmente literal. La pregunta es, ¿dónde están los que lo traspasaron? Porque nosotros no lo traspasamos. Las personas que lo traspasaron murieron hace casi 2000 años o más de 2000 años. ¿No fue un montón de personas los que lo traspasaron? No puede ser que acá es literal y acá es simbólico, porque no hay ninguna forma en el texto de coger y decir, solo porque acá hay una coma, entonces ya podemos cambiarle el sentido. Y decir, esto ahora sí es simbólico, y los que lo traspasaron es una forma de decir, todos los que lo rechazan, todos los que lo han rechazado, y rechazar al Mesías es ser culpable de su muerte.
Eso es algo que vamos a ver en la forma simbólica de interpretar. El literal no puede hermenéuticamente decir esto es una forma real, porque recordemos, esto tiene comas y tiene puntos y se ve bonito en nuestras Biblias, pero cuando esto se escribió no tenía ni comas ni puntos, ni siquiera se dividían las palabras. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en lo que se llama lectio continua, que básicamente significa que se escribían las letras pegadas, no se separaban palabras, no se separaban párrafos, solo se escribía un chorrero de letras. Y una de las tareas del lector era aprender a saber qué palabras eran cuáles, porque podían ser diferentes palabras. Gracias a Dios tenemos un texto que podemos leer mucho más fluidamente y aprendimos a tener normas de puntuación que nos ayudan a leer. Pero el literalista para mí se queda corto. Y lo digo literalista porque, de nuevo, acá dice esto es literal, pero entonces esto es simbólico. Porque el principio literal dice, se interpreta literalmente, y por literalmente queremos decir lo que dice ahí pasa, a no ser que ya no pueda interpretarlo literalmente. Por eso dicen, esto puede ser literal y esto puede ser simbólico, porque es imposible para mí interpretar que los que lo traspasaron van a verlo en su segunda venida. Es imposible. Ya dicho eso, ¿hay alguna pregunta? Vamos a empezar con la interpretación simbólica de este pasaje, a menos que alguien tenga una pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a la interpretación simbólica. Él viene. Eso es una realidad inevitable. Ya sea que Él viene en juicio sobre Jerusalén y acabar el nuevo pacto, la comunidad del antiguo pacto y traer la comunidad del nuevo pacto, o Él viene a consumar su obra con el juicio final. Él viene con las nubes. Las nubes es un símbolo de juicio en el Antiguo Testamento. Y acá es donde entendemos por qué la primera venida y la segunda venida son tan diferentes. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo no vine a salvar al mundo, no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Su primera venida fue una venida para traer salvación, para lograr la redención, para cumplir su misión. Su segunda venida es una venida en juicio. Es inevitable que un juez justo y un rey justo no acabe con sus enemigos. Él es el rey de reyes, Él es el rey el soberano sobre los reyes de la tierra. Él es el único rey bueno que ha existido en la historia de la humanidad. Él ha sido coronado por Dios mismo como rey supremo para gobernar en justicia. Y este mundo es todo lo opuesto a lo que Él representa. Somos oscuridad, somos el reino de la oscuridad, amamos las tinieblas y no a la luz. Por eso cuando la luz está y cuando vemos la luz, la odiamos, porque amamos nuestras obras oscuras, amamos nuestra oscuridad, amamos ser parte de este reino de tinieblas. Y Él es paciente porque Él tiene un pueblo que ha redimido. Y aunque la humanidad se rebele constantemente contra Él, y piense que porque no está, porque se fue, no va a pasar nada. Sus vidas pueden vivirlas como quieran y no va a haber retribución por sus acciones. La Biblia nos recuerda que hay una segunda venida. Y esa segunda venida no va a ser bonita. No va a ser bonita para la humanidad rebelde. Para nosotros y todos los que ponen su fe en Jesús, va a ser lo que nuestras almas más anhelan. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que el tema de las nubes es constantemente relacionado con juicio.
Es más, en Antiguo Medio Oriente se relacionaba mucho el humo que dejaban las carrozas con esa gran venida de un ejército a acabar con sus enemigos. Vemos, por ejemplo, Salmo 18, 8 al 14. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por los encendidos. También inclinó los cielos y descendió, con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Todo este tema de la ira de Dios y cómo eso es como nubes, relámpagos, truenos, dice, nos muestra esta imagen, ¿no? Él viene en las nubes. Tenemos en el Salmo 104.3, que es mucho más claro. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Entonces es como un rey y las nubes son como su carroza. Y de nuevo, ese tema de nubes y carrozas es un tema como de conquista. También tenemos, por ejemplo, Isaías 19.1. Oráculo sobre Egipto. El Señor va montando sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto de su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Es decir, cuando Dios viene en las nubes en el Antiguo Testamento, viene a juzgar, viene a hacer justicia, viene a acabar con sus enemigos, o viene a hacer justicia a su propio pueblo que es rebelde contra él. Pero su venida en las nubes no es una venida de mucha esperanza para aquellos que están en contra de Dios o que son desobedientes a Dios, que son sus enemigos. Nunca lo es. La imagen por excelencia cuando hablamos de Él viene en las nubes es, por supuesto, Daniel 7:13, que es clave para entender todo este tema de las nubes. Cuando vamos a los evangelios, el título que Dios por excelencia, bueno, Jesús por excelencia se daba, era el Hijo del Hombre. Y cuando vamos a Daniel 7 es todo el tema del Hijo del Hombre. Hay bestias antes de que llegue el Hijo del Hombre, y estas bestias representan imperios, representan gobiernos humanos que son despiadados, crueles, como bestias. Eso es simplemente la única razón por la que son bestias. El Hijo del Hombre es como un ser humano que hace un contraste con las bestias, ¿no? Si vamos al versículo 11, dice: entonces Dios seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno hacía, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Y aquí es donde hay un contraste. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Entonces estamos en la corte celestial. Dios está sentado en su trono y viene a juzgar estas bestias. Y va a establecer un reino eterno. Y no lo va a establecer a través de seres humanos corruptos, que son como bestias, que devoran a sus propios ciudadanos y buscan solo el interés propio, sino un hombre que es hecho a la imagen de Dios y que representa a Dios y su carácter. Pero este es un hijo de hombre diferente. ¿Por qué? Porque ya entendemos a la luz de la venida del Mesías que este es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre que viene en las nubes. ¿Y qué es lo que hace Él cuando viene en las nubes? Él juzga
juzga a las bestias, se le da el reino eterno y él comparte su dominio con su pueblo. Esta es la imagen por excelencia. Cuando hablamos de Jesús viniendo en las nubes, estamos hablando de que Jesús ya fue exaltado. Si han estado conmigo en el estudio de Hechos, hemos hablado de esto, ¿no? Daniel 7:13 y todo el tema del Hijo del Hombre se cumple en la ascensión de Jesús. Es decir, cuando decimos acá que Él viene con las nubes, decimos, Él es el Rey eterno, ya se le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ya vino a traer salvación. En su segunda venida, ya sea una venida en juicio sobre un pueblo, una nación, una comunidad del pacto o a todo el mundo, Él viene. Él viene y Él es el Rey Supremo, lo que ya vimos, ¿no? Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Él, ese es el Hijo del Hombre. Ya está exaltado, ya ha sido coronado, ya logró su victoria y a través de su testimonio fiel ha traído y comprado un pueblo por su sangre para la gloria del Padre. Daniel 7:13 se cumplió y se sigue cumpliendo porque Jesús nunca dejaba de estar en el trono. Y luego tenemos otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla del resto del versículo 7. Y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero vemos que esto es algo que Jesús ya había predicho. Entonces vamos a completar el tema del Hijo del Hombre. Si nos vamos a Marcos 14:62, por ejemplo. Dice, Jesús le contestó, yo soy, y esto es la corte de el sumo sacerdote cuestionándolo. Versículo 61. Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo con las nubes del cielo. Es decir, Jesús acá está diciéndole a esta gente que lo va a matar y que lo va a declarar culpable, aun siendo inocente, que ellos mismos van a ser testigos de esta realidad, de que Él es el Hijo del Hombre y que Él viene en las nubes. Esto no es algo simplemente que solo habla del fin de los tiempos. Creo yo que si somos coherentes, vamos a ver que habla de la misma ascensión de Jesús y que su venida es simplemente una representación de esa autoridad, su venida en juicio, que ya Él tiene. Mateo 26:64. Pero leamos el 63. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esto sucedió en la ascensión, esto sucedió al completar su obra. Y cuando hablamos de su venida en las nubes, simplemente estamos hablando de que Él va a venir como ese rey que Él ya es. No está hablando, cuando lo interpretamos simbólicamente, yendo a las raíces del Antiguo Testamento, no está hablando acá de algún fenómeno natural milagroso sobre el que va a venir en las nubes y todos lo vamos a ver, sino está diciendo, Él viene como el rey que Él ya es, como el Hijo del Hombre, con toda autoridad en los cielos y la tierra, soberano sobre los reyes de la tierra. El otro pasaje que vemos acá, y que tiene dos añadiduras, es Zacarías 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Acá está por quien han traspasado.
Esto es mucho antes que Jesús. Es decir, no estamos hablando acá necesariamente, literalmente, de las personas que traspasaron a Jesús. Al menos no es de... Ya nos saltamos la versión futurista literal de una interpretación literal en las nubes. Ahora vamos a el idealista y el historicista. Acá todavía estamos hablando de algo simbólico y que está basado en Zacarías 12. Él viene como el rey mesiánico, como el Hijo del Hombre, y viene en juicio sobre toda la tierra. Eso es lo que diríamos en estas dos perspectivas. Cuando hablamos acá todas las tribus de la tierra, estamos hablando pues literalmente del mundo entero. Cuando hablamos desde la perspectiva preterista, estamos hablando de las tribus, hace referencia a las tribus del territorio de Jerusalén. Entonces acá pasamos del mundo entero a las tribus, que es obviamente un lenguaje que hace referencia al pueblo de Israel. Cuando hablamos de tribus, no es natural en la Biblia que las tribus hagan referencia a muchas otras cosas que no sea el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de tierra, recordemos, ya lo he dicho, pero recordemos que tierra puede ser territorio o todo el mundo. Los preteristas utilizamos y leemos el término tierra como el territorio de Jerusalén. Entonces todas las tribus que están en Jerusalén van a ver al rey que ellos crucificaron, que ya ha sido ascendido, lo van a ver traer juicio. Y cuando decimos acá, aún los que lo traspasaron, hace referencia literalmente a las personas que son culpables de la muerte de Jesús. Porque desde una perspectiva preterista, si estamos hablando del juicio de Jerusalén en el 70, bueno, del 68 al 70, los 3 días, pero que culmina con la destrucción de Jerusalén en el 70, estamos hablando de que las personas que lo traspasaron seguían con vida. Cuando vamos a la interpretación simbólica y sacando Zacarías 3, estamos hablando que Jesús viene en juicio, como ya mencioné, pero explicándolo de nuevo, sobre la humanidad. Rebelde contra él. ¿Qué va a suceder en esta visión apocalíptica de Zacarías? Sobre la casa de David, que es la casa de Judá, y sobre los habitantes de Jerusalén va a derramar el Espíritu. Eso ya lo vimos. Y me mirarán a mí, al que han traspasado, y esto es la rebeldía de un pueblo contra su Dios. Y en este caso, si lo aplicamos simbólicamente y hablando del mundo entero, estamos hablando de la rebeldía y la enemistad que tiene la humanidad contra su creador. Y por eso vamos a decir que acá, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y las mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Levi por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Entonces, acá estamos hablando de rebeldía de una humanidad contra su creador, lo que va a traer juicio. Y acá estamos hablando de, en la visión preterista, de rebeldía de un pueblo. O sea, acá estamos hablando literalmente, si dice Jerusalén, está hablando de Jerusalén. Si dice que se va a lamentar en la tierra, está hablando del territorio de Jerusalén.
Si se habla de la casa de David, habla de los descendientes de David. Y acá está hablando de mucha gente que habita el territorio de Jerusalén. Y viene el juicio de un Dios contra su pueblo. Acá llamamos la categoría de creador porque estamos hablando de la humanidad entera. Acá hablamos de Dios y pueblo porque yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es para mí por excelencia la formulación de una comunidad pactual. Ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Así se forma una comunidad del pacto. Sigue siendo enteramente simbólico, es decir, no está diciendo acá que vienen las nubes y lo veremos con todos los ojos, pero hay otra añadidura, ¿no? Ya vemos que es todas las tribus de la tierra, acá solo habla aquellos que lo traspasaron, acá incluye todas las tribus, que para mí es una explicación de lo que vimos de las mujeres de David, pero que puede ser el mundo entero, puede serlo, ¿por qué no? Es posible. El punto es que él viene en juicio. La segunda añadidura es todo ojo lo verá. Y eso es algo que vemos en otras cosas que Jesús nos ha dicho. Cuando vamos, por ejemplo, a Juan 19, dice, y este es Jesús también citando exactamente a Zacarías, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán a aquel a que traspasaron. Entonces acá vemos que este pasaje de Zacarías lo está citando Juan para decir, acá está aquí, el Mesías sacrificado, todo ojo mirará, o ellos mirarán a aquel que traspasaron. Que en el contexto de Zacarías no habla de literalmente traspasar a un hombre, pero que tipológicamente se cumple de un pueblo rebelde que traspasa a su Dios y que transgrede a su Dios, a un pueblo rebelde que sacrifica y traspasa literalmente al Hijo de Dios, traspasado por una lanza. Entonces cuando dice todo ojo lo verá, desde las dos perspectivas diferentes, vamos a decir que ¿qué se hizo? Mi mouse, lo perdí. Acá está. Cuando dice aquí todo ojo lo verá, quiere decir esta expresión que el juicio que viene con la llegada del Mesías conquistador, la llegada final donde viene a conquistar literalmente el mundo y las naciones, no solo con la salvación como conquista vendida, sino literalmente a conquistar acabando con sus enemigos. Es un juicio que es muy visible. Y creo que podemos aplicarlo a ambos lados. Es decir, en su segunda venida, en juicio, no va a haber persona que no vaya a entender que él vino y que juzgó. Tanto ya sea acá a un pueblo y a una nación pequeñita como es el pueblo judío y la nación de Jerusalén, o ya sea toda la humanidad, su juicio es un juicio no pequeño y minúsculo como una guerra mundial. Y eso suena terrible para nosotros porque la guerra mundial es algo que tenemos como lo peor que puede suceder. No toda la gente se altera por la realidad de que tal vez haya una tercera guerra mundial. El juicio de Jesús y su llegada en victoria va a ser mucho más aterradora que eso. Va a ser tan evidente que todo el mundo va a ver su juicio. Todo el mundo va a ver su autoridad. Ya sea literalmente los que lo traspasaron en el pasado
o toda persona que es culpable de la muerte del Mesías, al rechazar al Mesías. Todas las tribus de la tierra harán lamentación. Ya no va a ser un día feliz, ya no va a ser un día donde la gente en su pecado va a poder disfrutar de los placeres del mundo que Dios ha creado en gracia común. Es un día de lamentación, porque Él viene. Sí, y amén, así es. Esto es como Jesús diciendo, de cierto les digo, yo vengo en las nubes y todo ojo me verá, aun los que me traspasaron. Si vamos a Mateo, vamos a ver que esto es muy similar a Mateo 24 y la visión, diríamos, apocalíptica de Jesús. Mateo 24 es un pasaje muy controversial. Mucha gente dice que parte de lo que Jesús dice es el juicio de Dios sobre Jerusalén o el juicio de Jesús sobre Jerusalén. Parte son hechos del futuro. Otros decimos que Mateo 24 es totalmente acerca del juicio de Dios sobre Jerusalén. Pero si vamos a Mateo 24:30, por ejemplo, vemos: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y esto es la visión del juicio. Y ya de nuevo nos separamos en dos. ¿Es esto para toda la humanidad de un día final? ¿Es esto relacionado proféticamente con la destrucción de Jerusalén? Puede ser. Lo que Dios nos convenza por su estudio, por oración, por un estudio serio de esto. Por lo menos creo que si nos vamos al ámbito simbólico, vemos mucho más valor en estas palabras de su venida. Lo podemos relacionar mucho más claramente con la señal del Hijo del Hombre. Las tribus de la tierra harán duelo, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con poder y gran gloria. No vamos a ver en su venida, ya sea en un juicio que, aunque sea en el pasado, puede representar el gran juicio final. No porque Apocalipsis y Mateo 24 traten de cosas que ya pasaron significa que no va a haber un juicio final. O ya sea que esto solo está cerca del día final. Aquí es donde la imagen del Mesías conquistador que los judíos tenían en el primer siglo, basado en el Antiguo Testamento, no simplemente basado en que son unos alborotados, porque lo son, y lo fueron. Los judíos eran probablemente el pueblo más alborotado del Imperio Romano. Era muy difícil lidiar con ellos, no estaban felices con nadie que los gobernara, siempre buscaban una forma de controlar el poder romano sobre ellos, haciendo alborotos. Esa es toda la historia de Pilato. Si Pilato no se hubiera puesto a pelear con los judíos, él no hubiera condenado a Jesús, y todo eso es parte de la providencia de Dios. Pero no estaban equivocados en que él venía a conquistar. El problema de ellos, al principio de todos, es su ignorancia. Si vamos a los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 de Hechos, vamos a ver constantemente, especialmente capítulos 2 y 3, un poquito del 4, que en los discursos de Pedro a los judíos está el tema de la ignorancia. Ellos no entendían muchas cosas, eran ignorantes de muchas cosas, de cómo debían suceder, de la resurrección del Mesías en la mitad del tiempo. Incluso los discípulos eran ignorantes de esas cosas. Es cuando Jesús resucita, les da el Espíritu y empiezan a entender más cosas. Cuando llegamos al capítulo 7 de Hechos, no vemos un pueblo ignorante, sino un pueblo que con
toda la información, con todo el conocimiento, dice: no queremos que tú seas nuestro Dios, no queremos a tu Mesías. Y acá es donde ya no los llaman ignorantes, ya no los llaman los días de salvación llegaron, los días de descanso, sino que Esteban les dice: ustedes incircuncidados de corazón. La dureza de su corazón, acá ya no es ignorancia, acá ya es dureza. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que Esteban muere. Y acá empieza un punto de quiebra en la historia redentora. Esa es la realidad. La realidad es que ellos eran muy ignorantes, pero tenían una visión clara de algo, y es que el Mesías no solo viene como un cordero para ser sacrificado. No solo tenemos esta imagen de completa humildad y humillación, que es verdad y que es cierto, y que gloria a Dios por su obra en su Hijo. No debemos olvidar y no debemos dejar de tener esperanza en que Él es el juez eterno. Juan 5 es uno de esos pasajes donde vemos esta realidad, ¿no? Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que ésta les mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque aun el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Él es el juez. Dios no va a juzgar a nadie, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Cuando vamos a Hechos 17, estamos hablando de Pablo en medio de filósofos, Pablo en medio de un mundo que, aunque es secular, no vive en una era tan secular como la nuestra, es lo más cercano que tenemos a lo que es el secularismo moderno. Vemos este mensaje: porque Él ha establecido un día, esto es Hechos 17:31, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Ya vimos que Él es el Mesías resucitado, ya vimos que Él conquista, ya sea en el futuro, ya sea a lo largo de la historia redentora, ya sea a lo largo de la historia de la iglesia, ya sea simplemente en el final de los tiempos. Él es el juez y Él viene en juicio, y Él no se ha olvidado de su pueblo, Él no se ha olvidado de la persecución de su pueblo, Él no se ha olvidado de la sangre derramada. Vamos a ver todo eso, vamos a ver que su pueblo le pide justicia y Él hará justicia. Y esta gran introducción o este gran prólogo termina con la realidad de que esto es obra de Dios. Ya vimos la bendición trinitaria, como la redención es trinitaria, como la conquista de Jesús es trinitaria, como la victoria que se logró en la cruz es una obra trinitaria, el reino que somos nosotros en Jesús es una victoria trinitaria, el juicio que Dios le ha dado al Hijo, el Padre le ha dado al Hijo, es una obra trinitaria. Su exaltación, su resurrección, es una obra trinitaria. Su realidad de que Él viene, o de que Él vino, pero vendría para las personas que leyeron esto en juicio, concluye con: amén, esto es cierto, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. Y cuando hablamos del Señor, hablamos de Dios el Padre. El Señor Dios, que es una traducción griega para las palabras Jehová Dios, Yahweh Elohim,
Recuerden que la palabra Señor es usualmente la traducción para el nombre sagrado del hebreo al griego, para no usar el nombre de Sembar. Entonces dice el Señor Dios, esto es algo muy común en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, Yahweh Elohim. Él es el principio y el fin. Eso es lo que es el alfa y el omega. Acá tenemos la realidad de la creación y el fin de el mundo. Si lo vemos de una forma más futurista, lo vemos como el principio y el fin de una comunidad del pacto, si lo vemos de una forma más preterista. Pero sea como sea que lo veamos, podemos estar seguros de que Él va a cumplir todo lo que ha prometido, desde el principio hasta el fin. Él es el que es y que era y que ha de venir. Y acá nos cierra esto, ¿no? Así empezó, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Nos dice de nuevo, yo soy el principio y el fin, el que es, que era y que ha de venir. Y el Todopoderoso puede ser, algunos comentaristas dicen, una referencia no solo a el atributo de la omnipotencia de Dios, sino a una traducción de Yahweh Tzabaot, que es el Señor de los ejércitos. Yo soy el Señor de los ejércitos. O puede simplemente ser El Shaddai, que es el Todopoderoso. Acá nos dice, yo soy el que con mi gran poder he conquistado y volveré a conquistar, ¿no? Si vamos a el Señor de los ejércitos en el Antiguo Testamento, es este Señor supremo sobre su corte celestial, no solo sobre los ejércitos de los hombres, sino mucho más allá de eso. Y si viene en juicio, Él es el Señor de los ejércitos, viene con gran poder y gloria, o si es El Shaddai, el Dios Todopoderoso, simplemente nos dice, yo tengo el poder para cumplir lo que he logrado. En este caso, yo voy a traer el juicio que he prometido, el juicio que voy a traer. Y acá es donde el sí, amén y el Todopoderoso es una bonita conclusión a este prólogo. Él tiene el poder para cumplir lo que se propuso. No solo en la cruz, no solo en la tumba, no solo en la salvación de un pueblo para su gloria, en hacer de una mujer impura e infiel una esposa pura y sin mancha delante de su presencia, sino el de cumplir justicia. No podemos dejar de lado que Él es un Dios justo. Sí, Él es un Dios amoroso y misericordioso, pero Él también es justo. Él no va a dejar iniquidad sin paga. Eso es Éxodo 34, 5 al 7. Sí, Él es grande en misericordia, lento para la ira, abundante en amor pacta, el amor fiel, hasta por 1000 generaciones. Así de fiel es su amor, por 1000 generaciones por su pueblo. Pero que al mismo tiempo no dejará impune al culpable. Él no se va a saltar por alto las transgresiones de nadie y va a hacer justicia, ya sea contra un pueblo rebelde, contra una humanidad rebelde en el futuro. Él viene a juzgar. Y viene en las nubes y todos lo va a ver, incluso los que lo traspasaron. Y ahí sí, como dice Jesús, será el llorar y el crujir de dientes.
No solo en el Gehenna, no solo en el infierno, sino el día de su juicio va a ser un día de llorar y crujir de dientes. Tengo una referencia para eso, creo que con eso concluimos. Eso es Mateo 24:51. Esta es una parábola de un siervo imprudente, ¿no? El señor de un rey se va y le deja a un siervo para que cuide sus cosas mientras viene a su reino, ¿no? De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Sí, eso es una visión del futuro. Acá no estamos hablando del lago de fuego. Acá estamos hablando del juicio de Dios. Siempre trae llanto y crujir de dientes. No solo en el futuro final, no solo en la segunda muerte, no solo cuando llegue y se abran los libros y se dé cuentas ante Dios de todo lo que uno ha hecho y uno tenga que, ya sea Jesús pagó por uno o uno pagar mismo su castigo eterno. No solo ahí es el llorar y crujir de dientes. Cuando Él viene, en especial acá estamos hablando de este periodo de tiempo mientras el Señor viene de vuelta a preparar, mientras deja a sus siervos a cargo de su reino, mientras vuelve. Cualquier persona que crea que Él no viene y que se relaje o que crea que se demoró mucho, ahí será el llorar y crujir de dientes. Lo mismo pasa acá. Si creemos que viene en cualquier momento y nos va a raptar, si cuando viene estamos en rebeldía contra Él y diciendo, se demoró demasiado, no tengo que hacer nada, no tengo que ser responsable, no tengo que aprovechar mi tiempo, no tengo que amar a mi prójimo, no tengo que amarlo por Él, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que orar, no tengo que hacer un montón de cosas porque ya se demoró 2000 años. Cuando venga en juicio, será el llorar y crujir de dientes. Para aquel siervo que es imprudente e infiel, para aquel que es fiel, lo pondrá sobre su reino y le hará todo para que lo cuide. Él viene. Y gloria a Dios por su venida. ¿Alguna pregunta para concluir el estudio esta noche? Eh, yo, Dime. buenas noches, Buenas noches. Daniel. Es que quería preguntar, o sea, cuando tú hacías referencia espérate, a los que a todo ojo le verá y los que traspasaron, ahí me confundí, no sé si tiene que ver con, y perdón, yo digo esto, no sé si tiene que ver con la resurrección de pronto de los ya muertos y con los que están ahora en el día del juicio. Yo creo que eso es una adición que hace Juan a Zacarías para decir, no que literalmente veremos su venida, porque Él viene con las nubes, no es literalmente, puede serlo, o sea, hasta la interpretación literal. Yo no creo que esa sea la más correcta. Pero asumiendo que no lo es, y que Él viene con las nubes es simbólico, es decir, Él viene en juicio y Él viene como un rey victorioso. Todo ojo lo verá, es el juicio, lo que va a suceder en estos tiempo y medio tiempo, una cantidad de días. Ya veremos un montón de marcadores de tiempo en el libro de Apocalipsis. Eh, Todo lo que va a suceder en ese tiempo es algo que toda persona que esté presente en el momento de su vida va a ver, no como verlo a Él, sino ver su juicio. Ver y entender que Él ha venido. ¿Sí?
que él viene en juicio y su juicio es evidente, que es como cuando un emperador, creo que esa es la imagen más relevante que tengo en mente al respecto. Si estoy una persona en el primer siglo y el emperador viene a mi ciudad en juicio, porque somos un pueblo rebelde, ¿qué veo yo? Veo ejércitos. Sí, sé que el emperador viene. No estoy viendo al emperador, pero si sus ejércitos vienen a batallar contra nosotros y acabarnos de la faz de la tierra, eso significa que puedo verlo. ¿Sí? Todo ojo está viendo, el emperador llegó. Puede que el emperador sea el último en llegar. ¿Sí? Y lo único que haga es diga, uy, qué grande es mi victoria. No es el mejor, no es el que más pelea, no es el que más hace, sino se sienta, dice, grande victoria, todo esto es mío, he conquistado un pueblo. Sí, eso es como una imagen imperial. Eso es lo que creo que significa eso. Es decir, ya sea que esto hace referencia a todo Jerusalén o a todo el mundo, cuando él venga en juicio no va a alguien que diga, ¿será que este es Jesús? O sea, he visto cosas peores o yo me imaginaba que va a ser más duro. Cuando él viene en juicio, ya sea que se abra la tierra en dos y que realmente caigan estrellas del cielo o no, que el mar realmente se vuelva sangre o no, que haya langostas gigantes y granizos del tamaño de una camioneta o no, porque puede ser simbólico, puede ser literal. Cuando las personas experimenten la segunda venida o la venida en juicio en medio de la historia redentora, porque hay diferentes aspectos que ya hemos visto antes, es evidente, ese todo lo verás decir, entiendo, este es Jesús juzgándonos. Y no hay forma de decir, no es. Es imposible. Toda persona que esté en esos días o que estuvo en esos días, porque puede ser lo uno o lo otro, dice, sí, este es Jesús conquistándonos, este es Jesús viniendo en juicio, este es Jesús y ya se acabó. Ya se acabó para nosotros. Ahí es donde habrá lamentación. ¿Sí responde a tu pregunta? Y lo de lo que los traspasaron, o sea, los que ya en ese momento habían traspasado a Jesús, o Ah, sea, habrá juicio para ellos, ¿verdad? También. ahí es donde depende de mi aspecto interpretativo, esto puede ser muy literalmente. Yo soy preterista. Cuando yo leo aún los que lo traspasaron, yo lo relaciono con Jesús y el pueblo judío, el pueblo en Jerusalén, eh, y literalmente las personas que lo traspasaron. Porque para mí Apocalipsis es acerca del juicio de Dios sobre Jerusalén. Entonces, digo, esto para mí tiene sentido de esa forma. Pero, obviamente, Zacarías no está hablando literalmente de eso, sino está hablando de un pueblo que es rebelde contra su Dios. Porque uno no puede traspasar a Dios. Si acá, si vamos a Zacarías y se lo traspasaron, no está diciendo que uno puede traspasar a Dios. Dios es espíritu, Dios no es material, yo no puedo traspasar a Dios. Entonces, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia a estas visiones del último día? Juan lo aplica a Jesús, ¿sí? Y que le clavaron una lanza y que gente fue testigo de eso visual. Eh, yo creo que ambas cosas son posibles, ya sea que esto haga referencia a toda persona que es culpable de la muerte del Mesías, y eso es toda persona que rechaza al Mesías, no solo las personas que literalmente lo traspasaron, sino si yo rechazo al Mesías, si yo rechazo su mensaje de salvación, yo soy culpable de su muerte. ¿Eso es bíblico? ¿Es duro? Sí, pero es bíblico. Entonces, los que lo traspasaron puede hacer referencia a todo ser humano en rebeldía contra Dios, o puede hacer referencia literalmente a las personas que fueron testigos de su muerte, se burlaron, lo traspasaron, y toda persona en Jerusalén lo va a ver, o toda persona del mundo lo va a ver cuando Él venga en juicio. Cualquiera de las dos opciones puede ser verdad, ya depende de qué me convence a mí el texto. Yo soy preterista, hay gente que es idealista, yo fui futurista, como todos lo fuimos alguna vez. Yo creo que de lo que se convence a uno, ambas para mí son igualmente posibles. Yo solo me voy más para esta porque yo entiendo Apocalipsis no como algo solamente futuro,
simbólico, sino como algo que hace referencia a cosas que ya pasaron. Pero depende de cómo lo interprete uno. Gracias, Daniel, ya me quedó claro, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, listo. Entonces nos vemos el próximo sábado. Ya empezamos a ver un poco más de Apocalipsis. Todavía nos falta mucho más para entrar a las partes jugosas y caóticas y estrellas y explosiones y todo lo demás. Vamos a ver la próxima vez, Dios quiera, del 9 al 16. Y vamos a ver una visión de Jesús resucitado. Y la importancia que es eso para todo el libro. Que estén muy bien, bendiciones, feliz fin de semana, que les vaya muy bien. Vale, hasta luego. Hasta luego.